tan hermoso, Jesús. Digo, ¿qué hacemos con un pastor que descuide la iglesia para entonces involucrarse en la política? Pues la respuesta que yo le di, no sé si éramos un grupo de alrededor de cuatro pastores, ¿verdad? Estaban los de la IBI, los de la IVO, estábamos nosotros, y la respuesta fue bien sencilla. En el caso mío, mi opinión fue más drástica que aún la de los bautistas. ¿Qué usted hace con un pastor que descuide la iglesia para involucrarse en política? No estoy diciendo de un pastor que temporalmente renuncia en algún convenio con la iglesia o con los pastores para dedicarse a algo que entiende que Dios lo ha llamado. Pero ¿qué hagamos, verdad? En lenguaje campuno, ¿qué hagamos con un pastor que estando aquí en la iglesia, vamos a ser más específicos? El pastor Víctor Medina dice: tengo un llamado a candidato presidencial. ¿Quién fue que dijo amén? Ok. Tengo un llamado a candidato presidencial. Dejo mi trabajo en la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia frente a un pastor que no cumple su responsabilidad? Alguien ayúdeme. Dice Ninfa cancelarlo. Yorlenis. Llamarlo a consejo. Ok, ¿quién más? Recuerde que los pastores a veces tienen un aire o tenemos un aire de intocables. Amén. Amén. Y hay miembros que son intocables. Gloria a Dios, coge ahí. Pero es la verdad, hay pastores que nos consideramos personas que caminamos en otro nivel de gloria. Esa es una palabra que utilizan mucho los neopentecostales. Aquí hay un nuevo nivel de gloria. ¿Y exactamente qué es eso? Siempre son de las preguntas inteligentes que yo trato de hacer. ¿Con qué se come un nuevo nivel de gloria? ¿Qué usted quiere decirle a un grupo de gente con un nuevo nivel de gloria? ¿Qué yo le estoy diciendo a la iglesia, comunidad bíblica de fe? En esta iglesia hoy hay una nueva atmósfera de gloria. ¿Qué es eso? Hay una nueva revelación. ¿Qué es eso? Pero bueno, ¿alguien más quisiera opinar? Orar para que Dios le hable otra vez, amén. Un consejo espiritual, amén. ¿Qué más? Orar, cancelarlo, llamarlo a consejo, dijo Yorlenis. ¿Qué más? Carolina, ¿qué hacemos? Dime una ahí. Llamarlo a consejo. Dileikia. Confrontarlo con la palabra. Amén. ¿Qué más? Yocasta dijo susurrando, cancelarlo también, ¿verdad? Señores, yo creo que todas son válidas. Amén. ¿Cómo fue? ¿Y quién le hace entrar en razón? Porque hay algunos que no quieren soltar el sueldo que la iglesia le pueda pagar. O que quieren financiar sus campañas políticas con el dinero de la iglesia. No, porque si fuera de teaching pastor, o sea, de pastor de enseñanza, si yo digo, señores, bueno, aquí hay más pastores, yo me voy a dedicar a la enseñanza. Es más, y aún eso debe ser regulado por la membresía de la iglesia. ¿Cómo es posible que sin haber convenio con la iglesia una persona tenga toda esa capacidad? No sé si me doy a entender. Porque yo conozco iglesias y en la nuestra estamos tratando de implementar lo que se llama primus inter pares. Un primero entre iguales. Hay un pastor titular, pero hay otros pastores. Y el pastor titular está forzado por un documento a tener que rendir cuentas, ¿verdad? Tener que decir, bueno, ¿qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Están de acuerdo? No, sí, no, dice el texto, por todos los medios posibles. Yo no estoy diciendo que nosotros lo hagamos a la letra perfecta. Por favor, no, estamos implementándolo.
¿verdad? Es un largo camino. Esta serie viene a responder la necesidad justa de tener un cuerpo registrado, legalizado a nivel de iglesia, que puede entonces ser esa persona que confronte bíblicamente o que diga, bueno, en la reunión de miembros que hacemos cada 4 meses, un miembro de la iglesia pueda decir, de miembros y staff, pueda decir, bueno, yo quiero traer una queja aquí a la membresía de la iglesia X, Y o Z. El pastor se ha dedicado a la política, ¿cómo se está manejando eso? ¿Cómo lo estamos haciendo de una forma bíblica? Y si hay una respuesta bíblica, pues la hay. Por eso estamos tratando el tema hoy de un oyente expositivo. Pero tiene que haber una membresía. Para poder hacer iglesia tiene que existir una buena teología de membresía. Mi respuesta fue igual a la de Ninfa. Yo dije públicamente en la radio, un pastor que opere bajo ese concepto debe ser cancelado por su iglesia. No me malinterprete con el tema de caer en pecado. Porque si un pastor cae o un miembro cae, ¿qué debe hacer la iglesia? No estamos hablando de una situación de pecado, estamos hablando de un ausentismo laboral. ¿Quién es el que tiene la capacidad? La hermana Isabel, que nos visita frecuentemente y asiste frecuentemente, pero no tiene una responsabilidad real con la iglesia. Entonces la hermana, cuando hay un tema, como a todos los seres humanos nos gusta opinar y dar buenas opiniones, pues si no tenemos una teología de membresía sana, es decir, si no tenemos unos miembros saludables, no vamos a tener un cuerpo saludable, pero si no tenemos un cuerpo saludable, no tendremos miembros saludables. Es ese órgano y esa necesidad de saber cuál es la posición del miembro. Alguien me dijo, pues ahora que yo soy miembro es que voy a poder opinar de verdad. Es decir, ahora es que yo voy a poder decir lo que yo quiero. Pues, sí, porque es 360, decía esa persona. Ustedes se meten en mi vida ahora, pero yo voy a opinar. Y la verdad es que sí puedes opinar todo lo que quieras, pero la razón de la teología de membresía no es esa, es mucho más allá. Es cuidar la integridad del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí somos seres humanos falibles, amén. Entonces nos necesitamos los unos de los otros, amén. Amén. Está flojo ese amén, amén. Si mi hermana Ami es que está ahí, qué linda. Si mi hermana Ami está en una situación caída, ¿qué yo tengo que hacer con mi hermana Ami? Pero si a mí no me importa y no sé de Ami que tiene 5 meses que no viene, ¿qué pasa con ella? ¿Ir? Claro. Claro que sí. ¿Qué dice el texto de Santiago? Que el que haga retornar a alguien de su pecado tiene corona. Amén. No estoy diciendo que mi hermana Ami esté en pecado, estoy poniendo un ejemplo. Pero nosotros descuidamos esas cosas prácticas del Evangelio porque justamente no tenemos una buena teología de membresía. Pero eso no es culpa de los que asisten a una iglesia, es culpa de los que dirigen la iglesia. Porque como no se enseña en la iglesia, entonces al no enseñarse en la iglesia, de repente la gente actúa empíricamente, es decir, lo que nos funcione. Y ahí vienen las expresiones de una nueva nube de gloria ha visitado este lugar. Si usamos el texto de Ruth, comenzamos a decir hay pan en la casa. Y la gente comienza, ¿hay pan en la casa? No se trata de eso. Hay mucho más de ahí, amén. Pues de eso hoy nos toca hablar, por eso fundamentamos en los 2 martes pasados la razón de ser de esta serie. La razón de ser de por qué nuestra iglesia está girando gravitatoriamente hacia allá. Porque es necesario nosotros entender la importancia de que la iglesia es de nosotros. Amén. De nosotros. ¿Usted puede decir eso conmigo? De nosotros. Cuando se arma un problema, somos nosotros, no es el pastor. Nosotros que debemos resolver. Cuando mi hermano cae, somos nosotros que debemos levantar. ¿Cuántos sabían que cualquiera de nosotros puede caer en pecado aquí? Amén.
¿qué tiene que hacer la iglesia? Levantar a su hermano. Amén. Levantar no es una exención de disciplina, sino que la disciplina inicia para la restauración de una vida. Pero de eso vamos a hablar más adelante. El tema de hoy, entonces, es la primera cualidad. Recuerde que estoy usando, y me gustó mucho una pregunta o una afirmación que Inés me hizo el viernes en nuestro culto electoral. Me preguntó o me dijo Inés que tuvo una discusión en su trabajo y ella le decía, Inés es nueva creyente, ¿verdad? Pero Inés está leyendo la Escritura, amén. Está yendo a una iglesia donde se predica la Escritura y ella personalmente, su discipuladora le ha facilitado materiales para conocer la Escritura. El material que estamos usando responde al que los líderes hemos estado debatiendo, que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable, de Mark Dever. Ella le hace una observación a alguien y la observación que le hace, esa persona dice, ¿cómo es posible? Me corrige si estoy equivocado. David me está mirando, mire a ver lo que usted va a decir, dígalo bien. Me hace una observación y ella le hace una observación y el miembro le dice, ¿cómo va a ser que yo tengo 11 años, 11 eran, en el Evangelio y tú que eres nueva vienes a corregirme a mí? E Inés le decía, bueno, pero es que eso como usted lo dice no es así. La Escritura no dice eso. Esto nos trae a un tema, hermanos, que es fundamental para que una iglesia crezca saludablemente. Este es un tema que los pastores no les gusta predicarlo porque no les conviene. Porque cuando el pastor enseña, muchas veces se presupone que es palabra de Dios. ¿Y sabe por qué es palabra de Dios? Solo si el predicador está apegado al texto bíblico que es la palabra de Dios. De lo contrario es palabra de hombres. Pero fíjense que los modelos neopentecostales de estas iglesias muy carismáticas y experimentales o experienciales usan palabras como yo tengo una revelación, o yo siento una revelación, o yo tengo una nueva revelación, o yo siento algo. ¿Usted va entendiendo? ¿Ha oído eso? Puedo mencionar, Ronnie Chávez, por ejemplo, a alguien le pregunta aquí en Santiago, y cuando le pregunta en Santiago de los Caballeros, le dice con precisión, le enseña la Escritura, y el joven viene y le dice a Ronnie, mire, pero eso no está ahí en la Escritura. Y dice el señor Ronnie Chávez, y tú todavía estás en eso, yo tengo una nueva revelación. Yo le envié a los líderes un video de Guillermo Maldonado donde él mismo sale diciendo usted puede elegir vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, lo que Dios dijo, muy inteligente, como decía Nifa. O sea, hay maestros de elocuencia y del arte, yo que hasta los niños que entren, que no me estén correteando allá afuera y que se sienten con sus padres. ¿Por dónde iba? De Maldonado, ¿verdad? Predicadores muy elocuentes. Maldonado hace esto y dice con precisión lo que Dios dijo, como en pasado, hablando de la Escritura. Usted lo puede buscar en cualquier cosa de videos. Lo que Dios dijo. Y fíjese el principio que él cita. Yo no sé, los líderes recuerdan que yo les envié ese videito, ¿recuerdan? El principio que él cita de la Escritura, que tiene cantidades de principios, dice, usted puede vivir con principios como el que siembra cosecha. ¿Verdad? Dinero. Hay otros principios como ama a tu prójimo como a ti mismo, que son más importantes que el dinero. Amén. Y dice él, o tú puedes vivir con lo que Dios está diciendo hoy. O sea, como que Dios está hablando hoy más allá de lo que Él ha hablado a través de las Escrituras. Hermano, y eso es herejía. En otro tiempo ese hombre lo hubiesen apedreado. Y en las iglesias carismáticas eso es lo que se mueve mucho,
Pero ¿por qué se mueve mucho esto? Y discúlpeme que dure un poco en la introducción. Usted me tolera un poco, como hemos estado hablando en esta serie, con honestidad. ¿Usted sabe por qué en las iglesias se dicen muchas cosas y a la gente no le importa mucho? Hermano, esto no es nada personal, para mí es usted una gente inteligentísima. Pero la mayoría de las personas que van a la iglesia van con un pensamiento taíno a la congregación. Es decir, de ignorancia. José es un gran entrenador, Rosa es, estudiaste administración, ¿verdad? Hotelería, Richard es economista, Ninfa es farmacóloga, Isabel es empanadóloga, amén. Y está financiada por Fuikiti, Isabel. Y somos muy peritos en las cosas que hacemos fuera de la iglesia. Yo no tengo la menor duda de que cada uno de ustedes son los profesionales más excelentes. Pero cuando venimos a la iglesia y un pastor nos dice, esto lo dice el texto, la gente no va al texto a cuestionar si verdaderamente lo que el pastor está diciendo es palabra de Dios. Y una de las preguntas que Inés me hizo fue, ¿cómo yo puedo saber que lo que usted está enseñando es la palabra de Dios? Y yo quiero decir que a mí nunca nadie me había hecho esa pregunta. Y yo me gozo mucho de que un nuevo creyente de nuestra iglesia pueda hacerme una pregunta de ese tipo. Porque en vez de yo decirle, porque yo soy el pastor, porque la revelación o porque he estudiado, no. El árbitro entre nosotros, como dijo Lutero a Erasmo, siempre será ¿qué cosa? La Escritura. Vamos a la Escritura. Si la Escritura lo dice, es seguro para nosotros. En pocas palabras, hermanos, las iglesias no levantan el estándar de la audiencia, levantan la entretención para la audiencia. Pero no levantan el nivel de su audiencia, porque no es interesante hablarle a una iglesia de predicación expositiva. Pero no es que no es interesante, es que es necesario que usted sepa exactamente si lo que se está predicando aquí es verdad o no. Hay gente que se pasa la vida entera yendo a iglesias y la conversión o esos procesos emocionales se dan muchas veces en procesos donde hay experiencias milagrosas. Y la gente no cuestiona mucho lo que se le está enseñando porque la gente parte de una inocencia natural. Todo el mundo cree que en todas las iglesias se enseña la palabra de Dios y eso no es así. Aunque hayan muchas buenas personas, eso no es así. Usted ve iglesias donde le dicen, bueno, vamos hoy en día a salir a la esquina a regar sal y aceite porque el espíritu de Grecia se ha posado en esta esquina. Y usted ve los hermanos que salen a regar sal y aceite, pero a las 3 de la mañana, en Aso hacen eso. A las 3 de la mañana usted ve los hermanos y yo le voy a decir algo, no vamos a entrar en criticar ese tipo de cosas, pero tenemos que ir a la Escritura. ¿Es eso efectivo? ¿Es eso eficaz? La Biblia enseña eso claramente. De lo contrario, estás perdiendo el tiempo. Pero hay gente que basa sus teologías en esto. Entonces, hermano, lo que quiero puntualizar es que sé que no voy a terminar hoy con un oyente expositivo, pero el libro que estamos viendo es el de Thabitian Wadjile, que dice una membresía saludable que es. Y yo me pregunto, y le pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser miembros saludables de su iglesia? Todo el mundo tiene ese anhelo. Ahora, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo alcanzamos esa verdad? Bueno, quiero citar al mismo Thabitian Wadjile que dice lo siguiente, Anyabwile. Dice, cito, la predicación expositiva, porque la primera cualidad, el tema de hoy se llama un oyente expositivo. Oiga esto, un oyente ¿cómo? Que estudia lo que le dice el pastor, que estudia lo que dice cualquier persona, que estudia lo que le diga el apóstol Pablo. La predicación expositiva no es simplemente producir un comentario verbal sobre algún pasaje de la Escritura, sino hacer de un pasaje de la Escritura el punto central del sermón. Si las iglesias han de ser saludables, entonces los pastores y los maestros deben estar comprometidos a descubrir el mensaje de la Escritura y a permitir que ese mensaje conduzca la agenda de sus congregaciones.
Ojo con esto. Hay mucha forma o hay muchas maneras en las cuales yo podría acercarme a un texto como lo hace Guillermo Maldonado y dice, usted puede vivir por lo que Dios dijo o puede vivir por lo que Dios está diciendo hoy, y eso depende de cómo se diga. Suena muy interesante, pero eso es una vil mentira herética. ¿Cómo la iglesia puede colar eso si la iglesia escucha expositivamente lo que se está enseñando? Si la iglesia presta atención a lo que se está cantando, si la iglesia presta atención a las actividades que se están haciendo. Debo oír expositivamente. Ahora, para oír expositivamente debo saber lo que es una predicación expositiva. Samuel Marcano tiene un comentario muy interesante. Este es un libro que yo leí hace un tiempo, se llama así, La exégesis y la predicación expositiva. Y pensando en este tema dije, déjame usar esto para complementarlo. Oiga esto, dice él, cuando alguien sube al púlpito y no expone fielmente la palabra de Dios a la congregación, sino que expone su propio pensamiento imponiendo al texto un sentido que no tiene, está negando a la iglesia la posibilidad de conocer cuál es la voluntad de Dios para ellos. Ni es fiel a la escritura, ni es fiel a la iglesia que lo está escuchando, pensando que va a oír palabra de Dios. Predicar no es un asunto simple. Predicar es una responsabilidad mayúscula. Porque si yo tomo el texto y lo adecuo a lo que yo pienso del texto, hermanos, por ejemplo, yo soy una persona que le gusta mucho la lectura. Yo podría tomar un versículo y comenzar a construir cosas sobre ese versículo, como conozco muchos predicadores, y usted ve predicadores que son buenos comunicadores, muy histriónicos, muy alegóricos. Pero eso va totalmente divorciado del texto central. Entonces ya no es la agenda de la Escritura para la comunidad bíblica de fe, ya es la agenda del pastor Víctor. Y eso es muy peligroso para una iglesia. Porque usted viene aquí a oír la palabra de Dios y que la palabra de Dios conduzca a la comunidad bíblica de fe y que la palabra de Dios conduzca a su vida y la mía. Amén. Amén. Pero si no hay oyentes expositivos, ¿cómo es posible que filtremos el mensaje? Dice un refrán que en el país de los ciegos, ¿quién es el rey? El tuerto es el rey. Entonces, si aquí todo el mundo es ciego y hay un tuerto, bueno, pues ese va a haber más. Ahora, si todos somos tuertos, todos vemos iguales. Amén. Si usted cada día ama la Escritura, se va a acercar con más precisión a la Escritura. Seguimos. Cito a Samuel Marcano de nuevo, dice, una de las tragedias, hermano, y esto a mí me duele mucho porque es una realidad que vemos en muchísimas iglesias, y esto yo lo viví por mucho tiempo. Una de las tragedias más grandes del púlpito contemporáneo en todo el mundo es que la palabra de Dios escasea. Recuerda el tiempo de los profetas. La palabra del hombre abunda y la iglesia agoniza de hambre, mientras se ilusiona degustando una comida light, atractivamente preparadas, pero altamente contaminadas. Amén. ¿Qué es una comida light? ¿A cuántos les gusta el Big Mac? Amén. Robert nada más se ríe. Robert se ríe cuando yo hablo de comida en esta iglesia. ¿A cuántos le gusta las papitas de Taco Bell? Aleluya, siento al Señor. Amén. Ninfa, ¿te gusta, verdad? Con sour cream arriba. ¿Cuántos ven la gloria de Dios? ¿Cómo fueron? Riquísimas, ¿verdad? Dice Franklin Jr., riquísima. Amén. Ninfa quiere, mira, tú pides la papa suprema en Taco Bell y ellos te le echan de todo. Crema agria, carne molida. ¿A cuántos les gusta eso? Amén. Señores, no sean. ¿A cuántos les gusta una pizza? Mire, mi hermano, una pizza. Aleluya. ¿Por qué es rica la comida chatarra? Dice Richard, porque hace mucho daño. Señores,
es un alto contenido de grasa. Y mire lo que este texto dice, o lo que esta porción de lo que Samuel Marcano dice, es muy importante en este tiempo en los púlpitos donde se enseña. Y es que justamente es trágico que la palabra del hombre abunde, que la iglesia agonice de hambre, porque lo que se le predica es atractivo, pero está totalmente contaminado. Es muy bueno usted tomar un texto de Josué o de Moisés en el Éxodo y usted comenzar a divagar sobre lo que usted entiende que significa, como el hermano Richard nos estaba dando una muy buena cátedra de la novela de Moisés que ahora están pasando en el canal 5 de Telemicro y nos estaba... aleluya, ¿qué fue? Sentí la gloria de Dios cuando hablamos de novelas. Amén. De Moisés, perdón. Qué impío yo soy. Pero el tema es que cuando vemos esto y de repente usted toma el Éxodo y usted se pregunta, ¿por qué Moisés mató al egipcio? Y yo podría decirle, como decía Orígenes, uno de los grandes exégetas, pero muy alegórico, podríamos comenzar a decir, como por ejemplo, voy a hacer un ejercicio alegórico. Moisés mata al egipcio porque definitivamente todos nosotros tenemos un egipcio dentro que tenemos que matar. Porque ese egipcio que llevamos dentro representa al viejo hombre. Y nosotros estamos llamados a un tiempo de peregrinación para llegar al lugar donde vamos a tener un encuentro con Dios, sin duda alguna. Y usted comienza a decir, y usted podría llegar a decir, por ejemplo, en Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés después de 40 años, usted podría decir muy teológicamente, qué impresionante, qué cosa tan maravillosa. Como en todo desierto todavía encontramos un monte de Dios. Estás en medio del desierto, todavía te puedes encontrar con el Horeb, donde Dios quiere encontrarse contigo cara a cara. Mire, mi hermano, la gente se va abajo. ¡Ay, háblame en mi desierto! ¡Qué palabra! Amén. ¡Qué palabra! ¡Qué revelación! ¡Qué nivel de gloria! ¡Qué basura! ¿Es eso lo que el texto bíblico quiere decir? Y aquí hay que conocer la teología bíblica con precisión, porque todo el Antiguo Testamento va a apuntar a Cristo. Amén. Va a apuntar a Cristo. Ahora, la gente va los domingos a la iglesia y consume ese mensaje y la gente sale henchida como cuando los pulmones se le llenan de aire. En mi desierto me voy a encontrar con Dios. Y yo quiero decir que sí es cierto, que bíblicamente nos enseña el Señor que Él se encuentra con nosotros en el desierto, pero que es un abuso de un predicador usar esos pasajes para decir que Dios hace eso, porque el texto no dice eso en lo absoluto. De hecho, cuando usted hace una buena exégesis de la tentación, la gente dice, no solo de pan vivirá el hombre, como para enfrentar las tentaciones. El texto no quiere decir eso. Y generalmente cualquier predicador, por el orden lógico de las cosas, dice, ¿a qué apeló Cristo cuando estaba en el desierto? A la palabra de Dios. Entonces, en medio del desierto, Dios quiere que tú uses la palabra, y es cierto que Dios quiere que tú uses la palabra en medio del desierto, pero Cristo no estaba hablando absolutamente nada de la palabra de Dios como el sostén en ese momento. Estaba diciendo que el tema de la comida iba a ser cierto solo cuando el dicho de Dios fuera que Dios podía a través de su palabra, citando Deuteronomios 8, que lo que Dios dijera lo podía traer a la realidad en cualquier instante, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que emite Dios. Es totalmente diferente a lo que la mayoría de predicadores enseñan, pero porque no hay un buen proceso exegético. Ustedes vieron cómo abordamos el tema el viernes sobre Lázaro, el rico y Lázaro. ¿Cómo lo abordamos? Desde el contexto, fíjese que es diferente. Una iglesia que escucha expositivamente es una iglesia que no se deja coger de tonta. Amén. Más adelante vamos a hablar de la humildad que debe cultivarse en una iglesia que escucha expositivamente, porque de repente se levantan los hiponas, los calvinos, los arminios y quieren condenar a todo el mundo. Amén. Por eso usted ve que hay algunas denominaciones que luchan mucho con el orgullo congregacional, porque hacen una práctica muy buena que es la del estudio de la Escritura, pero se olvidan de la aplicación en cuanto a la humildad. Amén. Seguimos.
Ahora respondamos la pregunta, ¿qué es predicación expositiva? ¿Cuántos han escuchado este término? Dígame. ¿Cómo? Cuando definimos predicación expositiva, mucha gente, aunque lo lea, no tiene todavía claro qué es una prédica expositiva. Y la predicación expositiva, hermano, para usted ser un oyente expositivo, usted tiene que saber lo que es que el predicador esté hablando expositivamente. Le tengo varias definiciones para que usted construya con precisión un argumento. Stephen Oxford, en la guía de predicación expositiva, lo define de esta manera. La predicación expositiva es la explicación autorizada del Espíritu y la proclamación del texto de la palabra de Dios con la debida atención al significado histórico, contextual, gramatical y doctrinal del pasaje dado, con el objetivo específico de invocar una respuesta transformadora de Cristo. Pocas palabras, yo no puedo coger un texto y simple y llanamente yo concluir en mis propias ideas. Yo tengo que agotar un proceso sobre ese texto. Y el gran error de mucha gente es decir, eso le toca solo a los predicadores. No, usted está equivocado, eso le toca a usted también. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios correctamente. No simple y llanamente abrir la Biblia, alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, la oirán los mansos y se alegrarán. No. Eso es una meditación devocional en la Escritura, pero tú tienes que conocer exactamente lo que la Biblia dice, porque tu eternidad depende de la palabra de Dios. Amén. Tú estás aquí por la palabra de Dios, ¿sí o no? Tú vienes a la iglesia por la palabra de Dios. Tú predicas por la palabra de Dios. Tú tratas bien al prójimo por la palabra de Dios. Tú diezmas y ofrendas por la palabra de Dios. Tú disipulas por la palabra de Dios. Tú te eximes de pecar por la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos un claro acercamiento a la Escritura, corremos un peligro de que cualquiera nos enseñe otro evangelio, como dice Gálatas 1:8. Dice Robinson Hatton en la predicación bíblica, dice, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto como bíblico. Diga conmigo bíblico. Derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y experiencia del predicador y luego a través de este a sus oyentes. Lo que quiere decir él es que vamos a agotar un procedimiento, pero que Víctor Medina lo va a comunicar diferente a otro predicador, al pastor José, al pastor Christopher. Tenemos experiencias diferentes, tenemos vidas diferentes, tenemos estudios diferentes, tenemos perspectivas sobre teología diferentes. Sin embargo, hay elementos que no se pueden violentar. Usted no puede construir este edificio sin establecer los fundamentos. En la arquitectura cada quien usa lo que le gusta. Ahora, si usted construye mal el fundamento del edificio, el edificio se va a ir abajo. Amén. ¿Recuerda la parábola de la casa que se edificó sobre la roca y la que se edificó sobre la arena? Justamente una predicación que sea alegorista todo el tiempo. Yo oigo pastores que son excelentes alegoristas y excelentes entretenedores de la audiencia. Excelentes, o sea, usted se queda admirado como si fue a un stand-up comedy o si fue a un lugar donde le dieron una cátedra de historia griega, pero nada que ver con el texto. ¿Qué te dice Dios en la Escritura? Hermano, porque tú vienes a escuchar lo que Dios dice en la Escritura y el predicador tiene que hablar lo que Dios dice en la Escritura. Pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a estudiar un texto de la Escritura? Hermano, no a leer el pasaje, a estudiarlo. Jonathan Edwards, uno de los hombres más impresionantes que ha tenido la historia, egresado de Yale a la edad de 17 años, Jonathan Edwards en su resolución, una de las cosas que dice es que se iba a proponer todos los días de su vida no acostarse antes de responderse cualquier inquietud que le llegara a su mente sobre la Escritura. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a estudiar la Escritura? ¿Cómo?
¿Consternada o engripada? Es así, pero ¿por qué no sabemos? Primero, porque no hay pastores preparados. Y todos queremos dejárselo al Espíritu de Dios. Y sí, es el Espíritu de Dios el que aplica la palabra en nosotros, pero es el Espíritu de Dios el que nos lleva a estudiar el texto todos los días. Yo hace meses atrás le decía a los líderes, ¿cuántos han estudiado el texto de Timoteo que dice que si tú fueres infiel, ¿cómo dice el texto? Ese texto, ¿cuántas veces usted lo ha escuchado de predicadores que lo que quieren decir es que no importa que tú caigas, Dios permanece fiel? ¿Cuántos lo han oído así? ¿Verdad? ¿Cuántos lo han usado así en algún momento? No te apures, manito, que aunque tú fueras infiel, Dios permanece fiel. Y la verdad es que sí, ahí volvemos al punto, Dios permanece fiel aún en medio de nuestra infidelidad, si no ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Ahora la pregunta es, ¿quiere decir ese texto eso? No, Dios permanece fiel a que el que lo niega, Él también lo negará. Totalmente diferente a lo que la cotidianidad evangélica o el evangelicalismo enseña. Porque el texto no dice eso. Busque cualquier comentario, hágale un exégesis y el texto no dice esto. Pero es muy bonito desde el púlpito usted en medio de un éxtasis o en medio de un histrionismo decirle a una gente, pero yo tengo una palabra de Dios en este día para su vida. Yo sé que aquí hay personas que han caído. ¿Cuántos no han caído? ¿Cuántos no están caídos? Y de repente usted oye una palabra que le diga, pero yo te tengo una buena nueva, aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Y la gente sale gozosa, la gente sale bendecida. Hermano, sí, Dios permanece fiel, pero el texto no quiere decir eso. El texto quiere decir que mejor sea que no le niegues, porque Dios te va a negar si le niegas. Es totalmente diferente, pero no es conveniente predicarlo así porque se va la gente. Se van a una iglesia viva. Viva que tú quieres que te digan lo que tú quieres oír. Continuamos. Erickson Millard dice, definimos la predicación expositiva como la predicación que explica y clarifica una porción de la escritura, el texto del sermón, cuya verdad ha sido descubierta a través de un estudio cuidadoso con la perspectiva de aplicar apropiadamente esta verdad a los que escuchan. Esto es hecho con una conciencia clara de que el Espíritu Santo es quien guía todo este proceso. ¿A qué queremos decir? Que usted, por más reglas hermenéuticas que usted aplique a un texto, si usted no está en comunión con el Espíritu Santo, hermano, usted puede llegar a la conclusión teórica de lo que el pasaje dice, pero le va a ser muy difícil llegar a la aplicación espiritual de ese pasaje en su vida. Bueno, pero justamente cuando uno comienza, y en el caso tuyo que tienes años en el Evangelio, en el caso mío que yo he visto bastante cosas, ya he visto muchas cosas, y lamentablemente me llegan a la mente personas que tienen grandes buenas intenciones, pero me recuerdan aquel famoso refrán que dice, de buenas intenciones está trillado el camino del infierno, sin ser sectario ni sin juzgar a nadie, pero hay una realidad, hermano, hay una realidad, y es que no podemos adulterar la palabra de Dios. Yo no puedo pararme un domingo a predicar algo que sea conveniente como para que, como dice la hermana Yocasta, pastor, predica un mensaje lacrimógeno. Como algo que, chévere, que la gente ve y, wow, ese culto estuvo hoy. Yo salí como vacío, limpio, porque se siente una cosa. Hermano, pero eso no transforma a nadie. Lo que transforma a las personas es la palabra de Dios, el arrepentimiento genuino y real. Eso es lo que cambia una vida. Por eso estamos nosotros aquí. Por eso permanecemos en el Evangelio. Porque después de que usted aprende algunas experiencias, eso es como el matrimonio. Los primeros años son muy excitantes, los demás son convicción.
Generalmente a las mujeres les preocupa eso y miran al lado. ¿Cómo? Explícate. No, yo sé, por eso la tomo como ejemplo. Indio, dime, ¿cómo comisión? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Y ya usted sabe que si por cualquier cosa el indio dice, amén, duerme en la sala, güey. De vigilia en el nombre, hoy te toca vigilar, ora y llama al pastor y que te venga él a hacer cena, dile que venga él. No, a ti no, Nayeli, nunca en la vida. Ah, tú eres un oyente expositivo, ya me doy cuenta. Sí, pero tiene que ver con, el contexto de ese libro es la predicación doctrinal en un mundo cambiante. Ese libro, la idea es cómo tú no adulteras la doctrina en un mundo que va adulterándolo todo. Este mundo es relativista por defecto, todo es relativo, bueno, pero no hay verdades absolutas, como yo siempre digo. Usted toma la ley de la gravedad, no, para mí esa ley es relativa, pues láncese de una cuarta planta a ver cómo le va. Si es tan relativa y no hay una verdad objetiva y la verdad es excluyente, recuerde esto siempre, la verdad es excluyente. ¿Por qué es excluyente la verdad? Bueno, porque no hay manera de que yo me tire de una cuarta planta y me quede flotando. Entonces se excluye toda opción a que no se apruebe que todo el que se tira de algo que está allá arriba tiene que caer. Eso fue lo que hizo Galileo Galilei en la Torre de Pisa. Cuando tomó dos objetos de diferentes pesos, pero iguales en esencia, y los lanza de la Torre de Pisa y se dio cuenta de que ambos cayeron a la misma aceleración. Fue el prototipo de la ley que más adelante Newton va a patentizar, o el descubrimiento de la gravedad, de la famosa manzana. Lowell. No deberían, no deberían. No deberían. Ahora, es bueno que hagas esa muy buena pregunta. Se ve que estás bien acompañado hoy, tremendo. Ok. Bueno, yo puedo responder, aunque no es el tema, pero claro, tú tomas un sermón temático. ¿Qué es un sermón temático? Su nombre lo dice, usted toma un tema. Ahora, hay que ser muy cuidadoso en la selección del tema, porque usted puede poner a la Biblia a decir lo que usted quiera que la Biblia diga sobre un tema determinado que usted ve o supone que está en la Biblia. Por eso hay algo que se llama teología sistemática, que vamos a ver cuáles son los grandes temas de la Biblia. Usted puede hacer un mensaje sobre los celos, pero no es posible que los celos confronten la realidad del amor de Dios. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y para yo conocer lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios, tengo que ir a estudiar el pasaje expositivamente, aunque no lo predique expositivamente, pero sí lo aprendo expositivamente, porque expositivamente yo sé exactamente lo que el texto quiere decir. ¿Me doy a entender? No. Sí. Sí, no. Repito. Ok. Un sermón temático es diferente a un sermón expositivo. Un sermón temático no va a partir, yo tengo mi Biblia abierta en Hechos capítulo 8, donde Hechos capítulo 14, Pablo es apedreado en Listra. No lo pongas, que no lo voy a usar, es solo un ejemplo. Sí, y el texto, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Es correcto que prediquemos solo de ese versículo sin entender el contexto, la situación geopolítica, social que estaba aconteciendo aquí? ¿Podríamos decir que todos los que son cojos van a caminar? Habría que tener mucho cuidado con eso. Para yo ir a un sermón expositivo, yo tengo que entender todo el contexto gramatical histórico, porque hay palabras, de hecho, lo que se asume y se dice y se enseña sobre infalibilidad y sobre inerrancia es que los textos originales fueron los que fueron inspirados por Dios. Lo que nosotros tenemos son copias de copias. ¿Por qué usted debe ir al original?
¿Qué es el original? El griego y el hebreo. Quizás usted no, Ninfa me preguntaba, pastor, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Porque entonces ahora sí es verdad. Usted busca recursos, que hoy en día hay muchísimos, pero usted sabe lo que hace la gente irresponsable. Yo dejo que el pastor lo explique. Justamente por eso hay tantas sectas. Por eso hay tantos movimientos donde la gente no aprende la palabra de Dios. ¿Y usted sabe por qué la gente se desgasta en una iglesia? Porque se pierde el ánimo, el deseo, tanto del predicador como de la iglesia, de hurgar la palabra de Dios. Hay que ir a los idiomas originales para entender un texto. Hay palabras que en griego no suponen lo mismo y que las traducciones al castellano no son necesariamente igual a la traducción original. Hay dos formas de traducción. Hay una que se llama equivalencia formal y hay otra que se llama equivalencia dinámica. La equivalencia formal es palabra por palabra. Usted toma la Reina Valera y cuando usted va al manuscrito antiguo es palabra por palabra. En griego la palabra kataizomai es cortado, en español es cortado. Pero hay versiones como la NBI. ¿A cuántos les gusta la NBI? O la traducción al lenguaje actual. O la Dios habla hoy. Y Jesús le salieron lágrimas de los ojos compungidamente. La equivalencia dinámica traduce la Biblia en ideas por ideas. Y hay mucho peligro porque se llegan a paráfrasis que no es ni siquiera lo que el texto quiso decir en el original. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando vamos a un sermón temático es usted agarrar un texto y yo me paro, hoy vamos a hablar de la conquista de Jericó. Bueno, pues eso es algo temático. O vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas. Eso es algo temático. O vamos a hablar del amor de Dios. Eso es algo temático. O vamos a hablar del matrimonio. Eso es algo temático. O vamos a hablar del pecado. Eso es algo temático. Vamos a hablar de la infalibilidad. Eso es algo temático. Ahora, cuando yo voy al texto, del mismo texto sale el tema, sale el sermón. Esto es expositivo. Si yo quiero hablar aquí, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor nos vaya guiando, estamos en Hechos 14, hablemos de la compañía del Espíritu Santo en medio de las dificultades. Aplicado a Pablo y a Bernabé en Iconio de Listra cuando fueron apedreados. Por ejemplo, ahí hay que entrar expositivamente y llegar a puntos de aplicación. ¿Nos acompaña el Espíritu Santo en medio de las dificultades? Ahora, ¿cuáles dificultades vivieron Pablo y Bernabé en Listra? Fueron apedreados. ¿Quién gobernaba en esa época? ¿Qué pasaba en ese lugar? ¿Cuáles eran las autoridades? ¿Cuáles eran las leyes? Aquí es que la gente dice, diache, pero estudiar la Biblia es como complicado. Esto como que no es para mí. A mí me gusta y yo me siento pentecostal. Y yo me siento pentecostal. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. A darle palo a Satanás, a darle palo a Satanás. Y nos vamos de gloria en gloria la noche entera. Y usted ve la gente cantando, yo me siento pentecostal. ¿Y qué tiene eso que ver contigo y la adoración que es a Dios, no a cómo tú te sientas? Pero yo me siento pentecostal. Y esos coritos son muy buenos. Seguimos. Yo les prometo que voy a trabajar un poco más el tema de los tipos de sermones, porque hay sermones que son alegóricos también, sermones temáticos, sermones expositivos. Entonces, ok, continuamos. 3 aspectos, claves en la predicación expositiva que deben ser claramente distinguidos. Ojo, hermano, cuando usted esté frente a un predicador, esto le pasa a mucha gente, sobre todo, yo lo he visto mucho en los calvinistas. Los calvinistas cuando descubren los puntos de la gracia, las doctrinas de la gracia y descubren sus ideas de verdad extrarrevolucionarias, en inglés hay algo que se llama cage stage Calvinism, que eso es como el estado de enjaulamiento para un calvinista. Cuando usted mete a una gente a un seminario a estudiar y le están dando las doctrinas de la gracia o comienza a estudiar las instituciones de Calvino, hay gente que hay que meterla en un sarcófago porque comienzan a condenar a todo el mundo. Usted es un arminiano, usted se va para el infierno, usted cree que la salvación se pierde, usted está loco, usted está condenado. Ya sabemos que eso no es verdad ni es bíblico, ¿verdad?
O sea, sabemos que la salvación no se pierde. Sabemos que la salvación es un acto de gracia, pero sabemos también que aún haya personas que crean que la salvación se pierde, irán al cielo si han sido salvos por gracia también. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Porque usted no puede dogmatizar algo cuando existirá cierto misterio al respecto en la palabra de Dios. ¿Por qué hago este comentario? Mire, usted que está, los que vienen los martes, ¿verdad? Los domingos nos llenamos de gente, muy bien. Pero de repente, usted tiene que cuidar su corazón ahora, cuando usted empiece a estudiar. A mí me pasa mucho, cuando yo voy a escuchar a un predicador, a veces yo siento que saco un software en la cabeza y comienzo a hacer una estructura de lo que está diciendo que no es correcto y se me olvida enfocarme en las cosas que está diciendo que son correctas. Amén. Entonces me vuelvo más un tecnócrata que un oyente expositivo de la palabra de Dios. Entonces mi asistencia a la iglesia está viciada por creer acerca de una verdad que hay que tener cuidado con la soberbia. Amén. Hay tres aspectos. Lo digo para que cuando usted se siente frente a un predicador, se siente en la iglesia, usted tiene este deber que usted debe observar estas tres cosas. Una de ellas es que cuando usted prepare un sermón o escuche un sermón, debe existir lo siguiente. Debe haber una investigación profunda del texto. Eso se llama exégesis. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es investigar profundamente un texto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Dónde fue escrito? ¿Por quién fue escrito? ¿A quién fue escrito? ¿Cuáles son las condiciones sociales de la época? ¿En qué idioma fue escrito? Ver palabra por palabra el griego si es comparado al castellano. Cuando usted ve las palabras, dice Nifa, bueno. Cuando usted ve las palabras y usted ve el flujo de pensamiento de un autor sobre un texto, usted dice, Dios mío, pero es que aquí hay algo que no encaja, porque ¿por qué Jesús habla del adulterio, por ejemplo, en el conjunto de parábolas que le está refiriendo a los fariseos, lo que hablábamos el viernes? Bueno, les está hablando del adulterio porque ellos, y anteriormente ha hablado de la ley, estos fariseos que eran tan grandes conocedores de la ley, le estaban violando, adulterando. Pero adulterando no a nivel de fornicación, sino adulterando frente a otro modus vivendi. Y ahí viene la historia del rico y Lázaro. Uh-huh. Claro que sí, ese pasaje está en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo es interesante, en el momento que se está escribiendo hay que entender la misión, hay que ver un poco de teología bíblica y usted dirá, ¿y cómo un simple mortal entiende la palabra de Dios? Bueno, ahí viene la idea de que el Espíritu Santo ilumina a las personas, que eso fue lo que se enarboló en la Reforma. Sin embargo, el deber de una persona que viene a la iglesia es oír expositivamente. Cuando no entiendo un texto, ¿qué voy? Voy al contexto. Pero el contexto me dice algunas cosas del texto. Pero no solo eso, señores. Hay un ejercicio en lengua española que se llama lectura, ¿cómo? Los dominicanos tienen problemas con la lectura comprensiva. Cuando usted comienza a leer comprensivamente, y obviamente hay pasajes que son complicados. Ahora, yo no creo que teológicamente ese sea un pasaje complicado. Porque que Dios quisiera matar a Moisés, y parecería contradictorio porque él mismo fue que le dijo, ve, ¿verdad? Y de repente como que Dios cambió de opinión.
Nosotros en teología conocemos lo que se llama antropomorfismos, que son formas en el Antiguo Testamento que Dios toma humanamente para dar lecciones y mensajes que el humano puede entender. Imagínese que Dios nos hubiese hablado de formas en las cuales los humanos no entendieran, ni siquiera tuviesen un lenguaje de comunicación. Por ejemplo, usted ve textos donde dice Dios se arrepintió. Y eso plantea un gran problema teológico. ¿Se arrepiente Dios? Entonces Dios no es omnisciente. Y evidentemente que Dios no se arrepiente porque Él es omnisciente. Ahora, el tema del arrepentirse de Dios tiene más bien que ver a la audiencia que Él le está hablando. Esto es lo que provoca esto. Tú sabes lo que es arrepentirte, echar para atrás en algo. Pues es una forma de comunicación. Evidentemente, cuando vamos al texto tenemos que estudiarlo, tenemos que buscar diferentes opiniones, tenemos que ver con precisión. Ahora, lo que un oyente expositivo y un creyente normal no puede hacer es quedarse con la duda de un texto. Esto es por fe. No. Tú tienes que llegar a la conclusión de es por fe cuando tú agotes todos los principios, porque es por fe todo lo que la Escritura dice, pero la fe nos lleva a investigar lo que nosotros creemos. Rosa. El antropomorfismo. Literaria. Claro. Claramente, o sea, es como que usted, ¿cómo usted le habla a un niño? Usted le habla, yo quiero hablarte teológicamente en esta hora. Mira, la teología infantil en la Escritura la vemos desplegada. Los niños necesitan, los infantes con actitudes pueriles necesitan ser corregidos como tú. Usted tiene que encarnar un personaje básicamente, usted tiene que hacerse como niño. ¿Para qué cosa? Para que le entienda. Mira, mi hijo, que los transformes un día vinieron a la iglesia y en la iglesia los transformes, el pastor los descuartizó, porque, eso le voy a predicar a los niños, que no se apuren, que se lo voy a hacer entender en el lenguaje de ellos. ¿Cuál es muñequito que ven? Yo veía a los Picapiedra y a los Flintstones. A mí hay que buscarme lo que se ven ahora, para hacerle entender que los niños que se mueven tanto, como Diego y Franklin, que le da como una calambrina, le voy a tener que hacer entender que a la iglesia se viene a oír la palabra de Dios. Amén. Y tengo que hacérselo entender en el lenguaje de ellos. Mira, mi hijo. Así Dios tiene que tratarnos a nosotros. Amén. Y entender a las madres protectoras de la iglesia como Yocasta, que siempre andan tapando la falta de los niños de la iglesia. Ven, mi hijo, ven, escóndete en mi manta morada, para que el pastor no te vea, para que crea que tú tienes frío y andas buscando dónde escabullirte. Amén. Oye, qué bandido. Bueno, el punto es que para Dios comunicarse necesita evidentemente que el ser humano lo entienda en un lenguaje que el ser humano entiende. Usted ha leído el libro de Job, ¿verdad? Cuando Dios comienza a decirle a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo desplegué las cortinas de los cielos? ¿Dónde tú estabas cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde tú estabas? Es decir, Job no entiende nada de eso. Dijo, Dios mío, ¿qué es esto? No entiende. 3 cosas. Uno es que cuando yo voy a un texto debo investigarlo profundamente. Amén. Profundamente. Usted no solo debe conformarse con que y Jesús lloró, investigue el contexto. Investigue cómo en la humanidad de Jesús eso le afectó. ¿Qué era Lázaro? ¿Cuál era el concepto de la amistad que tenía Jesús? ¿Por qué Jesús dejó que 4 días este hombre estuviese muerto? Para mostrar su gloria. Al texto hay que preguntarle. Todo lo que se le venga a la cabeza usted tiene que cuestionarlo. Y cabe destacar que la Biblia tiene respuestas.
dice el segundo punto que quiero destacar, el segundo punto atrás. La organización de la investigación en un formato que se refleje fielmente el texto y a la vez me permita comunicarlo a la audiencia. Aquí es que viene la destreza del predicador. Porque usted puede hacer una gran investigación, pero si usted no sabe presentársela a la audiencia, usted puede tener un gran producto, pero si usted no sabe venderlo, usted tiene un problema. Si usted el antropomorfismo no lo sabe explicar, la gente lo que sale es confundida. Un antropomorfismo, ¿qué es lo que es eso? En la iglesia me dijeron que es eso. El orador tiene que serle fiel a la investigación, no torcer la investigación, pero comunicarla de una forma graciosa. Por eso es que hay predicadores que no deberían predicar porque no tienen la capacidad de predicar, no tienen la forma de comunicar y la audiencia necesita que se le comunique efectivamente. Hay pastores que son mejores consejeros, pero que no son buenos predicadores. En una iglesia donde hay un consejo de pastores, ¿qué se debe hacer? Bueno, se selecciona lo que se llama teaching pastor, un pastor de enseñanza, uno que dentro de los mensajes del año sea el que más predique, porque en la labor pastoral, que es amplia, que no es solo la predicación, pues hay alguien o algunos que tienen una gracia en esa área específica de la comunicación del mensaje. Ahora, un pastor no es solo un buen orador, señores, un pastor es un buen consejero, un pastor es un buen compañero, un pastor es un buen amigo en momentos de debilidad, un pastor es un buen guía y un buen líder, un pastor también es un predicador. Entonces, si yo soy predicador y el pastor José es un buen guía, bueno, pues en lo que yo no soy bueno, Dios ha puesto más pastores en la iglesia para que otro pueda guiar bien el rebaño o a algunos del rebaño. Amén. Pero todos trabajamos para la gloria de Dios y para el príncipe de los pastores, que es Cristo. Amén. Nos complementamos los unos a los otros. Tercero, la comunicación hábil y persuasiva a los oyentes, la exposición. Homilética lo organiza el mensaje de una forma que usted pueda hablarlo y la homilética es lo que acabo de decir. Y yo quiero cerrar con esta ilustración, lo voy a dejar aquí. Vamos a ver esta ilustración que sigue a continuación. Por favor, próximo slide. Esto está en inglés porque es de una institución que se llama Credo House, pero esto para mí es la forma más práctica para usted acercarse a un texto bíblico. Y es bien simple. ¿Qué vemos aquí? Observe esto, por favor. ¿Qué vemos aquí? Un triángulo. Ese triángulo consta de 3 procesos. Por favor, cuando usted se acerque a la Escritura, hermano, yo no sé, vuelvo y reitero, ¿cuántos de ustedes sacan tiempo para estudiar la Escritura? No solo para leerla, sino para estudiarla. Cuando la estudio, descubro la verdad de Dios en el texto y medito en esa verdad. Y entonces eso tiene un efecto en mi vida. Eso no puede ser hecho en 10 minutos. Déjame leer un versículo y salimos diciendo, leí el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Usted ha estudiado el contexto de ese salmo? ¿Por quién fue escrito? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancia? Cuando usted estudia el Salmo 51, usted recuerda los momentos difíciles de David, los momentos de pecaminosidad. ¿No le da eso un poco más de impresión a usted cuando usted lee el texto? ¿No se transporta usted a lo que una persona en ese momento podría estar sintiendo y lo que el texto exactamente quiere expresarnos a nosotros? De lo cual usted deduce un principio básico. ¿Cómo me puedo yo sentir en momentos de aflicción y cómo puedo clamar a Dios en momentos de aflicción, en momentos de pecado? Ahora, observe esto. Lo primero es que un texto tiene un enunciado exegético. ¿Qué es la exégesis? Es la investigación profunda ¿de quién? De un texto. ¿Qué es la exégesis? Este grupo, ¿qué es la exégesis? Este grupo. Ok. Entonces, cuando decimos un enunciado exegético, la pregunta es, ¿qué significa entonces?
¿O qué significó entonces? Interpretación histórica, interpretación gramatical, interpretación contextual y la interpretación literaria. Esto es muy importante. ¿A quién estaba dirigido? ¿Por qué? Una palabra para un griego en un tiempo no era exactamente lo mismo que para un romano. La palabra, por ejemplo, prostituto o prostituta para los romanos tenían más ramificaciones que para lo que un dominicano conoce. Entonces, cuando yo veo la audiencia, podemos usar el Salmo 51, cuando yo veo a quién le está hablando David, cómo está hablando, de qué está hablando, eso es un análisis exegético. ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Cómo fue escrito? ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Cómo era la geopolítica de ese tiempo? Usted dirá, wow, pero ni en cálculo cogí yo tanta lucha. Déjeme decirle que esto es más importante que el cálculo. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Yo estoy de acuerdo. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es penoso porque la mayoría de iglesias no enseñan este tipo de cosas. Yo no sé a quién le decía yo, a alguno de los líderes le decía yo, si tú te hubieses convertido quizás en una iglesia donde hubiese una fundamentación como esta, hermanos, por favor, no piense nunca que nosotros estamos diciendo que nosotros somos la iglesia que tiene la verdad absoluta, porque eso sería un gran pecado. Nosotros estamos haciendo lo que una iglesia bíblica tiene que hacer. Amén. Que es enseñar la Escritura. Pero nosotros no somos ni lo que hemos descubierto que el agua moja, ni mucho menos, ni nada. Ahora, esto es tan elemental, no sé si ustedes vieron una estadística que salió, que es alarmante y penosa, que el 85% de los pastores de Latinoamérica son personas no preparadas. Eso es penoso, ¿por qué? Porque usted para un pastor con mucho carácter, amén, y con mucho buen deseo, pero sin preparación, es un peligro. Usted para un pastor con mucha preparación, pero sin carácter, es un peligro. Dos elementos claves, madurez teológica y madurez en carácter. Yo le decía a alguien, si yo hubiese sabido estas cosas, no hubiese sido pastor a los 19 años, porque no tenía nada de eso. Tenía una pasión por el evangelio, pero ni madurez de carácter ni madurez teológica. Y de hecho yo creo que siempre vamos en proceso, no creo que la tenga todavía, pero evidentemente mucho más hoy de lo que fue ayer. Y mucho menos de lo que será mañana. Pero por ahí es que va la cosa. Nosotros tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué en esta iglesia enseñamos eso? Bueno, porque creemos que un creyente tiene que tener estas herramientas para que no ande interpretando las cosas a lo loco. ¿Por qué usted cree que muchas iglesias se han llenado de iglesias neopentecostales, iglesias que son de corte más tradicional? Porque la gente, hermano, literalmente en las iglesias neopentecostales se termina hartando. ¿Qué es hartarse en una iglesia neopentecostal? Que en las iglesias neopentecostales, como en todo lugar donde hay personas, aún en este podría pasar, pero si levantamos una teología buena a nivel de membresía, cuando eso pase lo podemos enfrentar. Usted se da cuenta de que comienzan a surgir grupos, comienzan a surgir élites en las iglesias, comienzan a surgir los intocables, comienzan a surgir las situaciones de escándalo que se tapan. Todo eso tiene que ver literalmente con una mala administración de la teología en la iglesia, con una mala administración de la palabra de Dios. No sé si estoy hablando en algo indebido. Yocasta, corrígeme. Muchas iglesias carecen de esto. Usted lo ve que son muy espirituales, pero muy poco preparados. ¿Qué debemos perseguir? Una espiritualidad preparada. Amén.
una espiritualidad preparada. La iglesia debe orar y la oración es algo que yo amo del pentecostalismo porque son personas que oran, oran y oran, pero usted se imagina que orásemos con entendimiento al Dios que adoramos, al Dios que conocemos, al Dios que le clamamos, es mucho más seguro. Y es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso dice Juan que esta es nuestra confianza cuando oramos, que Él nos oye. ¿Y cómo usted sabe que Él le oye? A través de la Escritura, es a través de la Escritura. El texto tiene una idea exegética. Una idea exegética. Yo no puedo concluir en una verdad simple y llanamente porque yo me llamo David y se me ocurrió que ese texto, el Espíritu, yo me acuerdo que a mí me decían, wow, si tú supieras lo que el Señor me dio anoche, qué palabra. Y yo cada vez que oía esto me quedaba como, wow. Y de repente el Espíritu de Grecia se está posicionando sobre este lugar y ahora vamos a hacer algo, hermano, ¿dónde? Pero si usted no tiene una estructura exegética, usted no va a cuestionar eso, usted lo va a ver emocionalmente. Permítame